Buenas tardes, estimada comunidad albarroqueña. Estamos el día de hoy elaborando y presentando este video con la finalidad de ir abordando algunos temas que son de interés general y además que nos van a permitir ir teniendo un panorama más amplio, irnos preparando para el momento en el que se dé la reapertura de los centros escolares, particularmente de nuestra escuela. Sabemos, hemos escuchado por los diferentes medios de información, los diferentes medios noticiosos, que hay escuelas que han estado abriendo, entonces pues todos deberíamos estar previendo el momento en el que seamos parte de esta estrategia de reapertura, ¿verdad? Y de la incorporación de las actividades esenciales como lo son pues también la educación. Vamos a abordar el tema particularmente de los protocolos. ¿Qué son los protocolos? ¿Por qué existen los protocolos? ¿Qué ventajas nos brinda el contar con un protocolo? ¿Cómo se elabora un protocolo? Y pues si me permiten, vamos a abordar el tema con una serie de diapositivas que hemos preparado para ustedes y que vamos a dejar, claro está, en nuestra página escolar una vez que hayamos publicado el video. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con la frase esta que hemos preparado para ustedes. Una escuela que se prepara es una escuela resiliente. Una comunidad escolar que se prepara es una comunidad que está preparada, que cuenta con la visión, con el enfoque, con la claridad de conceptos para reaccionar ante tal o cual situación. De ahí que sea tan importante que nos mantengamos de manera permanente informados. La información hace la diferencia. Y por eso es que estamos en este momento con ustedes abordando estos temas de manera general, que durante los siguientes días también estaremos abordando otros temas que tienen que ver con estas herramientas y estrategias para prepararnos, para que en el momento en el que se abra nuestra escuela, pues contemos con la información que nos permita tomar las mejores decisiones. Muy bien, de acuerdo a un documento que encontramos de la UNICEF, Ayuda Humanitaria y Protección Civil, acerca de los protocolos escolares de emergencia, encontramos que los protocolos de emergencia permiten evaluar el impacto, preparar un plan de gestión, mitigar el impacto, rehabilitar los espacios, reconstruir la comunidad y formar sociedades resilientes. Es lo que nos permite contar con un protocolo. Una comunidad escolar preparada puede hacer la diferencia al momento de cualquier emergencia. ¿Por qué? Porque contamos con la previsión y para esto nos hemos preparado y hemos acercado los apoyos y los recursos necesarios para poder contar con ellos en el momento en el que se presente la crisis. La crisis la llamamos así a cualquier situación que sale de lo que es la cotidianidad, que sale de la rutina. Esa es una crisis. ¿Qué es un protocolo entonces? Uno de los conceptos es que es un plan escrito y detallado de un experimento científico, un ensayo clínico o una actuación médica. Otro concepto es que es una regla ceremonial diplomática o palatina establecida por decreto o por costumbre, y de acuerdo a nuestro ámbito de competencia es un conjunto de decisiones que la comunidad escolar toma en momentos de tranquilidad sobre la manera de proceder de cada persona en situaciones de crisis. Esto es, cada uno de nosotros asume una responsabilidad en el desarrollo, en la aplicación de un protocolo. Y si cada uno de nosotros asumimos esta responsabilidad y desarrollamos lo que nos compete, pues entonces tendremos la garantía de prever el resultado y con esto garantizar el estado de seguridad o de bienestar de quienes son miembros de la comunidad o quienes están en el momento en el que se está presentando la crisis. Entonces, los protocolos escolares de emergencia son parte integral de un plan de gestión. Es un plan de seguridad escolar, un plan de protección escolar, un plan escolar de emergencia, con el cual la comunidad escolar se prepara
previene, mitiga o responde a riesgos o peligros a que se encuentra expuesta. Recuerden que las escuelas tienen vida propia y las situaciones que se presentan son diferentes, hacen la diferencia entre un día a otro, entre un momento a otro. Y para esto nosotros debemos prever todos los escenarios y prepararnos. ¿A través de qué? A través de la construcción de protocolos. Se describe entonces en un protocolo quién hace qué, cómo y cuándo se presenta una situación que pone en riesgo la integridad, el bienestar y los derechos de la comunidad educativa. Son también la base para la preparación y realización de simulacros escolares. Si sabemos lo que son los simulacros escolares, los hemos practicado. El simulacro que más practicamos es precisamente el que tiene que ver con la protección o con la manera en que reaccionamos ante un momento de sismo, ¿verdad? Ese es el simulacro que más recordamos probablemente, entonces para que tengan una idea acerca de qué nos estamos refiriendo. Los protocolos escolares de emergencia entonces son elaborados para salvaguardar la integridad física de los miembros de la comunidad escolar. Voy a repetir esta parte porque es la base, es el fundamento, es lo que le da esencia y vida a un protocolo. Los protocolos escolares de emergencia son elaborados para salvaguardar la integridad física de los miembros de la comunidad escolar. Esto tiene que ver con el bienestar, lesiones y vida. Y asegurar el derecho a la educación, garantizar el derecho a la educación, esto es muy importante, a través de la continuidad, a través de la reanudación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los protocolos escolares de emergencia son elaborados entonces por la comunidad escolar. Cada comunidad escolar es la responsable de definir los protocolos escolares de emergencia y los hace en base a su propia realidad, a su contexto. ¿Por qué? Porque las características de los centros escolares son diversas, son infinitas y podremos estar mejor preparados si consideramos nuestra realidad. Y preveemos a partir de ahí los recursos materiales y humanos con los que contamos y de los cuales disponemos. También hay que considerar la historia del contexto, los riesgos y amenazas a la cual se encuentra expuesta. ¿Cuáles son aquellas incidencias que se presentan con mayor frecuencia, con mayor regularidad? Y sobre esa hay que elaborar los protocolos. Sin embargo, algunas consideraciones pueden ser generales como preservar la vida e integridad física de los miembros de la comunidad escolar al interior de la escuela, proteger la infraestructura, esto es las aulas, comedores, laboratorios, servicios como el agua, la electricidad, el mobiliario, los equipos y materiales escolares, resguardar el derecho a la educación y continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sobre esto vamos a estar trabajando. Apoyar a las autoridades locales y a la comunidad en la respuesta a la emergencia. ¿Cuál es la diferencia? La información. De ahí que sea fundamental que como institución escolar contemos con la información completa, detallada de todo nuestro alumnado, de todo nuestro personal y claro está el diagnóstico general de la comunidad en la que está inmersa nuestra escuela. Los protocolos de emergencia deben ser elaborados de la manera más realista posible y considerando los recursos humanos, materiales y financieros con los que efectivamente cuenta la comunidad para que resulten realmente útiles. También deben reflejar lo mejor que se puede hacer con los recursos con que se cuenta. El contexto ambiental, social y económico en el cual está inmersa la escuela va a determinar qué tipo de protocolos escolares de emergencia se van a desarrollar. Considerar, por ejemplo, si es una escuela urbana o rural, cuál es el grado de escolaridad general, cuál es la escolaridad, el nivel al que estamos atendiendo, el género por el que está integrada la comunidad escolar, los géneros, los maestros, qué tipo de maestros atiende, si es una escuela atendida por un solo docente, si es una escuela atendida por varios docentes,
Si el horario en el que se desarrolla la jornada es diurno, esto es de día, vespertino, por la tarde, o si es de tiempo completo o nocturno, esto es, si brinda el servicio por la noche. Los protocolos escolares de emergencia deben ser útiles para reducir el impacto. Para esto, cada comunidad deberá revisar, repetimos, su historia reciente para identificar qué tipo de situaciones la ha puesto en situaciones extremas y en dónde hubiese sido conveniente contar con este tipo de protocolos. Es muy importante tener bitácoras porque es el registro que nos va a permitir a nosotros identificar las incidencias, identificar las situaciones en las que no hemos podido reaccionar con eficiencia debido a que no consideramos tal o cual situación o recurso, ¿verdad? O incluso tiene que ver hasta con la gestión. Entonces es muy importante contar con las bitácoras, tener registro de lo que va sucediendo en la escuela para que a partir de ahí podamos nosotros, a partir de esta realidad, podamos como colectivos desarrollar, construir los protocolos a detalle. Y a esto se refiere la parte de ser realistas, de ser contextualizados. En las normas mínimas para la educación, preparación, respuesta, recuperación, INEE por sus siglas en inglés, se plantean algunas intervenciones que pueden agruparse en los ámbitos de acción, como se muestra a continuación. Hay ámbitos de acción. ¿Cuáles son estos ámbitos? ¿Cuáles son estas áreas de acción? Tienen que ver básicamente con la coordinación, participación y análisis. Coordinación, participación y análisis. Análisis en conjunto. Todo es una visión conjunta, es una construcción del colectivo, es una construcción de la comunidad. Y pues pueden atenderse ámbitos como el de la enseñanza y aprendizaje, como el de la política educativa, el de maestros y personal educativo, acceso y ambiente de aprendizaje, y también proponemos agregar la evaluación permanente. Estos son los ámbitos entonces y tienen que ver con la suma de esfuerzos a través de la coordinación, la participación y el análisis permanente. Se tiene que estar retroalimentando, evaluando de manera permanente para mejorarlo. ¿Por qué? Porque también tienden a la mejora, tienden a la excelencia, porque estamos hablando de buscar garantizar el bienestar de todos los miembros de la comunidad, esto es, de los estudiantes, de los padres de familia y del propio personal. El formato que se use para su elaboración debe facilitar la comprensión y uso de los mismos por parte de la comunidad educativa. Deben ser de fácil interpretación. Su lectura debe ser fácil, debe ser sencilla, debe ser ligera. ¿Para qué? Para que todos podamos comprender y podamos identificar en qué momento nos toca participar, en qué momento nos toca intervenir. Los diagramas de flujo son una excelente herramienta para poder dar a conocer los protocolos que atienden alguna situación. Y hemos visto protocolos en oficinas, en instituciones de gobierno, en caso de un incendio, en caso de un sismo, vemos diagramas de flujo. Eso es lo que podemos hacer en las comunidades escolares y ponerlo a la vista de toda la comunidad escolar, en un lugar visible de la institución, en un lugar visible del plantel, y darlo a conocer y socializarlo y explicarlo para que todos, repetimos, para que todos podamos comprenderlo y para que todos podamos actuar en el momento que nos corresponde y de la manera en la cual nos corresponde. Hay una serie de actividades que deben realizarse antes, por ejemplo, definir las personas y las acciones que cada uno deberá de realizar al momento que se ejecute el protocolo. Hay actividades previas al momento en que se ejecute el protocolo. También dentro de las acciones previas está la información, la coordinación, la capacitación, los insumos y recursos. También lo está los simulacros. Son muy importantes. Quienes tuvieron oportunidad de asistir en el momento en el que estuvimos desarrollando estas jornadas informativas a padres de familia, una vez que se nos anunció que íbamos a tener la apertura de nuestra escuela el día 30 de agosto,
Con ustedes, sobre todo con los padres de familia de primer grado, vivimos los protocolos, vivimos el escenario ideal y vivimos el escenario en donde había que hacer muchísimos ajustes, como cuando estábamos aglomerados, cuando no se usaba correctamente el cubrebocas. Todo esto son simulacros que nos permiten vivir el protocolo e identificar esas áreas de mejora y asumir la responsabilidad que nos corresponde. La información, esta parte de la etapa en que vamos construyendo los protocolos y en que se desarrollan los protocolos, es cuando las personas que tienen acciones específicas establecidas en el protocolo deben conocer en detalle las actividades a realizar. Por ejemplo, rutas y zonas seguras en caso de evacuación, ubicación de extintores en caso de incendio. En el caso nuestro, ¿qué fue? Pues les dimos a conocer y vivimos lo que es el acceso, el filtro de acceso a la escuela, cómo íbamos a llegar al salón de clases, cómo sus hijos iban a llegar al salón de clases, cómo iban a estar modelando la conducta dentro del salón de clases y cómo se iban a retirar de las instalaciones y la convivencia a distancia que iban a tener en su estancia en las aulas, ¿verdad? Todo esto lo vivimos y es parte de esta etapa precisamente de la información, que es fundamental, es la que nos sensibiliza, es la que nos permite tener conciencia acerca de la situación para la cual nos estamos preparando todos y de la que todos somos partícipes. La coordinación es la que se da con las autoridades locales y o educativas según corresponda. Deben conocer y estar vinculadas al protocolo, por ejemplo, qué hacer con la información producida por la comunidad escolar en la evaluación de los daños y análisis de necesidades. Deberemos establecer contacto, deberemos buscar el vínculo, el enlace con las autoridades correspondientes para contar con el acompañamiento. En nuestro caso, cuando se dé, pues tendrá que ser con la Secretaría de Educación y todos sus niveles, áreas y departamentos, y con la Secretaría de Salud, que es finalmente quien deberá autorizar o no la apertura, reapertura de los centros escolares. La capacitación, dependiendo del tipo de protocolo escolar, será necesario que las y los involucrados reciban capacitación específica que les permita cumplir sus roles al momento de la emergencia y o desastre. Por ejemplo, cursos de primeros auxilios, dinámicas y actividades de apoyo psicosocial. Ponemos aquí énfasis, apoyo psicosocial, lo que estamos conociendo como el apoyo socioemocional, como el manejo de las emociones. Es importante que tengamos este conocimiento, es importante que trabajemos esta área. ¿Por qué? Porque en función de eso vamos a poder reaccionar de una manera o de otra, y eso también será la diferencia. Eso permitirá establecer la diferencia entre una reacción eficiente y una reacción pues un poco tardía, ¿verdad? O no con los resultados que todos quisiéramos y que permitan salvaguardar el bienestar, la integridad de los miembros de la comunidad, partiendo del autocuidado, claro está. Dinámicas y actividades de apoyo psicosocial para reinicio a clases. Para esto, pues la base es la tranquilidad, la base es el diálogo, la base es la comunicación. Hay que platicar en casa acerca de cómo nos sentimos, cómo vemos este regreso a clases, estamos autorizando a nuestro hijo, no estamos autorizando. Ponerse de acuerdo, organizarse en la familia para la optimización de los tiempos, de los recursos, y supervisar que nuestro hijo, a través de la educación presencial o a través de la educación a distancia, tenga este acompañamiento del adulto para que pueda avanzar en el logro de los objetivos que como familia pues nos hemos planteado para este proyecto de vida académico del estudiante, del hijo, ¿verdad? En el apartado de insumos y recursos, para que ciertos protocolos se puedan hacer efectivos al momento de la emergencia, la comunidad escolar deberá contar con insumos y recursos básicos según corresponda. Por ejemplo, botiquín de primeros auxilios, formatos de formularios para la evaluación de los daños, extintores de incendios, señalización de zonas, de rutas, de evacuación, sistemas de comunicación, etcétera. Todo esto se debe estar previendo o ya debe estar previsto en el escenario ideal, ¿verdad? Los simulacros. Los simulacros es la única forma efectiva y eficiente de valorar
si es realista y realizable lo que el protocolo escolar de emergencia plantea en el papel. Es organizar y llevar a cabo un simulacro. Los simulacros entregarán información valiosa a la comunidad educativa sobre si las acciones incluidas en el protocolo escolar de emergencia son suficientes y o adecuadas, así como si se cuentan con los insumos, recursos, formación y coordinación necesarias para que un protocolo escolar de emergencia cumpla con sus objetivos. Entonces es cuando llevamos a la práctica el protocolo, cuando lo vivimos a través de los simulacros, que podemos identificar estas áreas de mejora y poder hacer los ajustes para que en el momento en el que se presente la situación o la crisis podamos todos estar en la mejor oportunidad de reaccionar de manera eficiente y segura, buscando ¿qué? Siempre buscando el bienestar de los miembros de la comunidad escolar, que son, como ya dijimos, los estudiantes, los padres de familia y el propio personal del plantel. Los principios clave para un regreso seguro a la escuela dentro del marco de la ONU para la reapertura de las escuelas, pues nos sugieren que se maneje un enfoque integral, que se manejen, que se base en estructuras ya existentes, que se planteen estos temas importantes del género, de la inclusión y de la accesibilidad, entendida la accesibilidad como esta manera de buscar, de ampliar las oportunidades. Esto es, que vayamos anulando las dificultades y barreras que facilitan las condiciones más óptimas para cada uno de los individuos. Entonces es ampliar las oportunidades. La participación infantil y juvenil debe ser considerada, la reconstrucción resiliente. Toda la comunidad educativa debe estar involucrada y entonces debe ser inclusivo y accesible en todas sus fases. Repetimos, debe ser inclusivo y accesible, de tal manera que es tan importante y que es tan valioso que se escuchen a todas las voces de la comunidad escolar. En nuestro caso, pues es escuchar las voces del área administrativa, de prefectura, de orientación, de subdirección, de los docentes, del personal de apoyo y de servicios, de los padres de familia, de los alumnos a través de sus voceros, los jefes de grupo, de las autoridades y pues también la visión general y responsabilidad de quien dirige el centro escolar. Antes de la reapertura de escuelas se sugiere que haya un monitoreo, una evaluación, una rendición de cuentas y de aprendizaje. Debe haber un plan pedagógico. También se deberán atender las áreas de la salud, nutrición, agua, saneamiento e higiene. Recuerden que la higiene es la protección, es nuestro escudo en este momento. Siempre lo ha sido, pero ahora basamos la protección en los hábitos de higiene. La educación, este plan pedagógico que les comentábamos, en nuestro caso, pues, a través de los planes que han desarrollado cada una de las academias, cada una de las áreas y de los departamentos, y que además se comparten con todo el colectivo, es lo que nos ha permitido darle continuidad a la educación, incluso en esta modalidad a distancia, y en su momento, pues en esta modalidad mixta, en que se atenderá seguramente de manera presencial a una parte del alumnado del grupo y a distancia a la otra parte del alumnado. La protección de la infancia, la salud mental y el apoyo psicosocial deben ser integrados a estos protocolos, deben ser considerados, deben ser parte fundamental de la construcción de los protocolos y de las acciones. Después de la reapertura de las escuelas, pues igualmente hay que continuar monitoreando, hay que evaluar, hay que rendir cuentas, hay que revisar los planes pedagógicos y también hay que priorizar la atención a los grupos vulnerables. Y los mensajes de sensibilización pública deberán ser permanentes. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos manejado, la información hace la diferencia y la información permite tomar decisiones al interior del hogar y también en nuestra institución escolar, en cada una de las instituciones escolares. Pues muy bien, hasta aquí abordado el tema de manera general acerca de lo que es un protocolo.
Ahora ya sabemos cuál es la finalidad de un protocolo escolar, ahora ya sabemos cuál es la importancia de los simulacros y de que participemos de manera responsable en ellos. Y de que además abordemos aquello que hayamos identificado como un área de mejora, una área de oportunidad para poder perfeccionar estos protocolos. Siempre son perfectibles. ¿Por qué? Porque la educación tiene vida propia, la educación es dinámica, trabajamos con seres humanos, entonces siempre habrá oportunidades para mejorar nuestros protocolos. Hasta aquí el tema. Entonces, el día de mañana les vamos a compartir un poco acerca de lo que son los comités participativos de salud escolar, para que ustedes sepan en qué momento pueden participar, quienes ya han participado, agradecerles y reconocerles, y que pues nos vayamos preparando poco a poquito como la comunidad escolar albarroqueña que somos. Muchísimas gracias, nos mantenemos en contacto y leemos sus mensajes de texto. No olviden poner por favor por ahí la palabra enterado o enterada a manera de pase de lista. Muchísimas gracias. Que señores padres de familia, muchísimas gracias a nuestros alumnos, muchísimas gracias a nuestro personal y también pues a las autoridades que nos han estado apoyando, ¿verdad? Muchas gracias y seguimos a la orden.